Y ahí estamos ya. Así es que de nueva cuenta, buenas noches para todos, bienvenidos. Y como les decía, hoy vamos a ver el Salmo 89. Ya vamos muy avanzados, ya nada más nos quedan 61 salmos, ya llevamos más allá de la mitad. Y entonces, pues a mí me toca compartirles el Salmo 89. Le damos la bienvenida antes de empezar a quien nos falta, que es a Miriam. Saludos, Miriam, bienvenida, buenas noches. A Pedro, no, Pedro ya se la dimos. ¿Y quién más me falta? Ah, Aurora Montiel. Aurora, bienvenida, me da gusto verte allí conectada. Buenas noches. Está Buenas curioso, noches. está curiosa tu fotografía de la ovejita. Muy bien. Aquí llegó la oveja perdida. Ahí voy. Ya no está tan perdida porque ya llegó. Así es Sí, que, buenas noches. buenas Eh, noches. y, y- y vamos a empezar el Salmo 89. Este salmo está muy largo, tiene 52 versículos y la verdad es que no lo vamos a hacer tan extenso. Yo a veces con 7 versículos me he extendido 2 horas. Y yo dije, cuando vi 52 versos, dije, ¿cuánto tiempo me voy a llevar? Pero no, lo vamos a hacer muy rápido. La verdad es que el mensaje principal, hay 2 o 3 mensajes principales y el Salmo versa sobre ellos. Así es que no se preocupen, vamos a terminar primero Dios a las 10 y no vamos a leer el Salmo completo para empezar porque pues está bastante largo y nos llevamos un buen rato, pero vamos a ir desmenuzándolo verso por verso y a veces vamos a ver varios versos en un solo bloque. Ya llegó la tercera hermana, Patricia Vargas, ya está Ana Elsie y ya está Miriam, así es que ya están las 3 hermanas. Bienvenida, Pati. Buenas noches, qué bueno que estás conectada. Y empezamos buenas noches, Pati. Con el verso 1. Déjenme ponerles mi presentación. Perdón, nada más, hoy les puse allí el, ahí ya lo están viendo. Nada más les puse los versos que componen este salmo, no les puse ni significados como acostumbro a hacerlos. Por falta de tiempo, pero bueno, nos va a servir como guía. Así es que empezamos el Salmo 89. El título es Pacto de Dios con David. Imagínense este personaje tan importante en la Biblia, igual que todos los demás, pero en particular creo que a la mayoría de nosotros David nos cautivó, David nos impactó. En lo personal, yo puedo decir que la historia de David fue la primera historia bíblica que impactó mi vida y por eso mi hijo se llama David. Así es que, y pues bueno, nos vamos a dar cuenta del pacto que hizo el Eterno con David y obviamente eso nos va a agradar. Y el autor de este salmo es Etán, Etán Esraíta. Esraíta es de la población a la que pertenecía Etán. Él fue el que lo compuso y empezamos directamente, dice el verso 1, masquil de Etán, el Esraíta, perdón, por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. ¿Sí? Y solamente para saber quién era este Etán el Esraíta, vámonos por favor al primer libro de los Reyes, ¿sí? Acompáñenme al primer libro de los Reyes y vamos a ver el capítulo 4. ¿Mm? Y en este capítulo 4 vamos a leer específicamente los versos que dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio, sigue hablando de Salomón, que todos los hombres, más que Etán,
Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Entonces, en esta parte del primer libro de los Reyes, el Eterno de quien está hablando es de Salomón. Y para hacer alusión a la sabiduría, para que de alguna manera se entendiera la magnitud de la sabiduría de Salomón, el ejemplo, o sea, que utiliza aquí el autor de este libro, dice que aún fue más sabio que todos los hombres, más que tan esraíta, ¿sí? Así es que con esto nosotros podemos inferir que tan esraíta era un hombre muy sabio, ¿sí? No como Salomón, porque recordemos que el Eterno cuando Salomón le pide discernimiento, sabiduría, discernimiento para poder guiar al pueblo de Israel, ¿sí? El Señor le dice que lo va a hacer riqueza y que no se va a poder comparar nadie con él ni antes ni después. Así es que Etán Israelita debió de haber sido muy sabio, ¿sí? Y él es el autor precisamente de este salmo. Y solamente para regresar al verso 1 dice, masquil de Etán Israelita. Y aquí lo vamos a comentar muy rápido porque ya sabemos que masquil ya lo han explicado muchas ocasiones en salmos anteriores, eran salmos previos. Masquil es como un poema, ¿sí? Y de hecho se califica como un poema didáctico para iluminar, para instruir, para enseñar. Que los salmos son cantos, son poemas, y en este caso, el que aparezca la palabra masquil es un poema escrito por Etán, el Esraíta, para iluminar, instruir y enseñar al pueblo, ¿sí? Y dice, por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las naciones. Así es que vemos que de alguna manera Etán, el Esraíta, inicia con una alabanza al Eterno, reconociendo que el Señor es misericordioso y que además el Señor es fiel. Y yo creo que todos los que estamos aquí porque hemos experimentado precisamente esa misericordia del Señor. Y también hemos podido ser testigos en nuestra propia vida de esa fidelidad que caracteriza a nuestro Dios, a nuestro Eterno, ¿sí? Y esto lo podemos tomar como un ejemplo para que cuando nos dirijamos al Señor, para que cuando oremos a Él, y lo aprendimos cuando Yeshua enseña a orar a sus discípulos, ¿no? Y dice que deben orar así. Y también el Padre Nuestro, ¿cómo empieza? Reconociendo eh, la santidad de nuestro Padre, el poderío de nuestro Señor. Entonces, esto también pues debe de servirnos como un ejemplo que así necesitan empezar nuestras oraciones, ¿sí? Y fíjense, esto va a generar en nuestra vida, ¿sí? El saber que el Señor es misericordioso y que es fiel. Entonces, esto va a hacer que nosotros, nuestra confianza en el Eterno, aumente, ¿sí? Si el Señor es misericordioso, entonces, ¿qué, qué efectos va a tener esto en nuestra vida? La misericordia del Señor va a hacer que aunque nosotros nos equivoquemos, porque creo que todos los que estamos aquí nos equivocamos, resbalado, hemos caído, ¿sí? Si el Señor es misericordioso, el Señor no nos va a pagar como merecemos. Y de hecho, por eso estamos aquí y le agradecemos lo que ha hecho en nuestra vida, porque aunque no merecíamos nada, Él nos permite dirigirnos a Él, nos permite estudiar su palabra y a través de su palabra Él nos instruye. Y Etán el Esraíta
reconociendo la misericordia y la fidelidad del Señor, dice que con su boca, ¿sí? Dará a conocer su fidelidad, dice, a todas las generaciones. Ujú. Y aquí ya tenemos varias palabras que necesitamos confirmar el significado que tienen, ¿sí? Por ejemplo, ya le estoy cambiando aquí. Por ejemplo, misericordia. Si buscamos la palabra misericordia, y les ofrezco una disculpa nuevamente porque no me dio tiempo de poner los significados allí, pero misericordia es la palabra gesed, ¿sí? Es KJESED, gesed, pero con K al inicio. Y el número de la palabra Gesed es la 2617. Y fíjense lo que significa bondad, piedad, belleza, amor, benevolencia, benignidad, clemencia, favor, fidelidad, gracia. Todo esto implica la palabra misericordia. Siempre decimos, es que el Señor es misericordioso. Bueno, pues cuando vuelvas a decir que el Señor es misericordioso, recuerda que esto implica bondad, piedad, amor, benevolencia, benignidad, clemencia, favor, fidelidad y gracia. O sea, la misericordia no es nada así simple, sino es un conjunto de características que el Señor tiene para con nosotros. ¿Y con quién aquí no ha sido el Señor bondadoso? ¿De quién no ha tenido piedad? ¿Sí? ¿A quién no le ha demostrado su amor? ¿Con quién no ha sido benevolente? ¿Sí? El Señor siempre ha sido con nosotros benigno, ha tenido de nosotros clemencia, ¿sí? Ha sido fiel con nosotros y además si estamos aquí es por su gracia. Entonces, para que dimensionemos el por qué necesitamos reconocer al Señor y por qué necesitamos darle nuestra adoración al Señor. Y además, cuando habla de generación, de una generación, fíjense, ¿no? Dice que dará a conocer su fidelidad a todas las generaciones. Oye, Tan, si no vas a vivir más allá de 100, 120 años, ¿cómo te atreves a decir que vas a declarar con tu boca tu fidelidad a todas las generaciones? Bueno, pues nosotros, más de 2000 años después, ¿sí? Estamos, este, leyendo la palabra y leyendo de la fidelidad del Señor de parte de Tan. Y sabes, nosotros también podemos, ¿sí? Anunciar la misericordia y la fidelidad del Señor a todas las generaciones. Y va a decir, oye, ¿y cómo si nosotros tampoco vamos a vivir? Lo más seguro es que ni a 100 años lleguemos, ¿no? Bueno, generación es la palabra hebrea dor, ¿sí? Que significa era linaje descendiente. Así es que nosotros tenemos la oportunidad de que la palabra del Señor se conozca por todas las generaciones. ¿Cómo? Sembrando esa semilla que ha sido sembrada en nosotros, en nuestros hijos. Entonces, de esa manera, nuestros hijos la sembrarán en sus hijos y los hijos de nuestros hijos en sus hijos. Y así por todas las generaciones. ¿A poco no es el anhelo de todos nosotros, los que tenemos hijos? Que nuestros hijos conozcan al Señor y que sigan los pasos del Señor, que sigan sus caminos, que sigan sus pensamientos. Así es que tú como Etán, tú y yo como Etán, podemos declarar con nuestra boca la misericordia y la fidelidad del Señor a todas las generaciones. Ujú. Así es que vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de que nuestra descendencia confiese al Eterno. Vamos a sembrar esa semilla en nuestra familia y vamos a trascender en los tiempos a través de esa semilla que nosotros eh, sembremos. Nosotros necesitamos proclamar con nuestra boca, ¿sí? Las maravillas del Eterno. Vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ujú. Entonces, ese es el verso 1. Vámonos al verso 2.
Dice, porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad, ¿sí? Para siempre. Ujú. ¿Y ese para siempre qué significa? Ajá. Es la palabra olam, que significa, puede significar mundo, puede significar eternidad, y que entonces para siempre es de la eternidad hasta la eternidad, como dice la palabra, ¿sí? Su misericordia siempre será edificada, tanto en el mundo, en esta tierra, como en los cielos, ¿sí? Ahora, esta creación, nosotros somos su creación, está edificada conforme a su misericordia, conforme a la misericordia del Eterno. Demos gracias a Dios que es su creación no está edificada de acuerdo con su justicia, porque si hubiera estado edificada conforme a su justicia, ya no existiríamos. Estaríamos en el Seol, estaríamos muertos en nuestras tumbas. Ay, caray, perdón, creo que fue algo. ¿Están bien? Ah, perdón, es que mi nieta por ahí anda jugando y tiró algunas cosas, pero gracias a Dios todo está bien. Entonces, imagínense si todo estuviera de acuerdo con su justicia, les repito, ya no existiríamos. Entonces, gracias al Eterno porque esta creación está edificada conforme a su misericordia, ¿sí? Ahora, entonces quiere decir que si esta creación está edificada conforme a su justicia, a su misericordia, perdón, ¿ya no aplica su justicia? ¿No? Ese es algo que necesitamos preguntar. Oye, si el Señor es misericordioso, si es fiel y las promesas que nos hizo las va a cumplir y va a guardar a su pueblo, pues entonces, pues, ¿para qué me esfuerzo? No, claro que va a aplicar su justicia, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que si nosotros acudimos a Yeshua, si reconocemos a Yeshua por el sacrificio de Yeshua, y por los mandamientos que conocemos a través de su Torah, perdón, entonces aplicará en nosotros su justicia, ¿sí? Porque la Escritura dice que el Eterno no dará por inocente al culpable, pero aquel que reconoce el sacrificio del Mesías y que toma para sí la palabra del Señor, la Torah, entonces tiene acceso a la misericordia del Señor. ¿Sí? Hay una condicionante. Así es que eso sí no se nos debe de olvidar. Y recordemos, dice, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es la verdad del Eterno? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Pues obviamente Yeshua. Así es que en los cielos mismos será afirmado nuestro Mesías, que por cierto está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿no? Y eso es algo que debe de todavía de aumentar la confianza que tenemos en el Señor. Ese es el verso 2. Ahora vamos al verso 3. Dice, yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo. Necesitamos entender esto. Este salmo está hablando eh, si lo vemos en el contexto en el cual fue escrito, está hablando de David, ¿sí? Porque David también fue escogido del Señor, pero proféticamente también está hablando del Mesías, de Yeshua, ¿sí? De nuestro Salvador. Entonces dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, uh-huh, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y les repito,
Si queremos parafrasearlo, yo he hecho un pacto con, con mi escogido, David Yeshua, David diagonal Yeshua, yo pondría, he jurado a David Yeshua, mi siervo, que le estableceré su descendencia para siempre, ¿sí? Y edificaré su trono por todas las generaciones. ¿Y por qué podemos decir que está hablando al mismo tiempo tanto de David como de Yeshua? Y obviamente ahorita lo vamos a ver. Pero debemos partir primero que dice yo he hecho un pacto. ¿Y qué significa pacto? Pacto es la palabra hebrea berit, que es la H1285, que fíjense lo que significa convenir, hacer alianza, prometer, ¿sí? Y escogido es bakhir, la H972, que es elegido. Y siervo, Ebed, que significa criado, esclavo, sirviente, jornalero, ¿sí? Así que cuando decimos que nosotros, recordemos que Yeshua nos compró con precio de sangre y que entonces nosotros pasamos a ser sus esclavos. Bueno, pues somos sus criados, sus esclavos, sus sirvientes, sus jornaleros, ¿sí? Pero resulta que un esclavo, que un sirviente, obedece a su amo y nosotros en muchas ocasiones hacemos lo que se nos da la gana. Así es que vamos entendiendo qué significa ser siervo, ¿sí? Y si decimos que somos siervos del Señor, entonces de verdad necesitamos estar para servir al Eterno en todo lo que nos indique. No hacer nuestra voluntad, porque un siervo, un esclavo, no hace su voluntad, hace la voluntad de su amo, ¿sí? Entonces dice, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y para entender eh, este pacto que el Eterno hizo con su siervo David, ¿sí? Y que le promete, porque el pacto vimos que significa promesa, ajá, que le promete que le va a establecer su descendencia para siempre y que su trono además va a estar establecido por todas las generaciones, necesitamos ir al segundo libro de Samuel. Así es que si por favor me acompañan al capítulo 7 del segundo libro de Samuel, y de ese capítulo 7 vamos a leer de los versos 12 al 16, que dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Se dan cuenta? Ujú. Aquí, en el segundo libro de Samuel, precisamente en mi Biblia, que es Reina Valera 1960, el título del capítulo 7 es Pacto de Dios con David. Ese es el pacto que hizo con su escogido, con David, su siervo, del que habla este versículo 3. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, ¿sí? Y es un término que hemos visto desde el verso 1, pero mi misericordia, o sea, mi bondad, mi benevolencia, lo que ya vimos, etcétera, etcétera, no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así es que este salmo está haciendo referencia a este segundo libro de Samuel. Yo he hecho, dice el verso 3, un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré, verso 4, tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones.
¿sí? Este pacto, este pacto que el Eterno hace con David y que obviamente Yeshua, porque Yeshua, recordemos que es del linaje de David, ¿sí? Va a ser rey de Israel para siempre. Va a establecer su reino que va a durar por la eternidad, ¿sí? Y este pacto es con base en su misericordia, con base en la misericordia del Eterno. Recordemos, y siempre lo decimos y no lo sabemos de memoria, y cada que hablamos de David decimos lo mismo, recordemos que David no fue perfecto, ¿sí? Pero aquí nos confirma que su pacto es eterno. Y miren, vamos a ver lo que dice el Salmo 103, por favor, solamente para confirmar esto. El Salmo 103, versos 15 al 18, que dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí? Y yo aquí en mi Biblia tengo inclusive resaltadas algunas cosas en el verso 17 y 18. Dice, vamos a ver para quién es la misericordia del Eterno. En primer lugar dice, sobre los que le temen, o sea, que los que se apartan del mal, porque ya sabemos que el temor del Señor es apartarse del mal, ¿sí? Entonces, sobre ellos es su misericordia. Los que no se apartan del mal, no. Ujú. Dice, y el 18, sobre los que guardan su pacto, ¿sí? Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Se dan cuenta? Necesitamos apartarnos del mal y poner en obra sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos en dónde están? En la Torah. Si nosotros de nuestro corazón hacemos esto, aunque tengamos fallas, ¿sí? La misericordia del Señor será con nosotros. Así es que tú decides si la misericordia del Señor, si quieres que la misericordia del Señor esté sobre ti. Ujú. Entonces, cuando se da este pacto, ¿en qué contexto se da precisamente este pacto que el Eterno hace con David? ¿Se acuerdan cuando David le dice a Natán que cómo es posible que él, David, viva en una casa de cedro y que el Eterno viva entre cortinas? Esto es en el arca del pacto, ¿sí? Entonces David, imagínense, ustedes conocen el corazón de David de acuerdo con la Biblia, cómo era pues de mucho amor para el Eterno. Entonces dice, oye, ¿cómo es posible que yo viva en una casa de cedro muy elegante, muy bien construida y que el Eterno viva entre cortinas? Y David, ¿qué le nace de su corazón? Construirle una casa, construirle un templo, ¿sí? ¿Y qué significaba esto? Para seguir enfatizando el carácter de David, que David no se sentía digno, ¿sí? Que David sabía que merecía más el Eterno que él no había hecho nada para ganarse una casa como la que tenía, ¿sí? Si nosotros actuamos de la misma manera para con el Señor va a actuar igual para con nosotros como actuó con David. En nuestros días no necesitamos construir un templo físico para el Eterno, porque al Señor no lo podemos encerrar en cuatro paredes, ¿sí? Lo que necesitamos hacer nosotros que es cuidar,
el templo que el Eterno nos dio. Porque ahora nosotros, nuestro cuerpo, es el templo en el que mora el Señor. ¿Sí? Así es que nosotros necesitamos cuidar este templo en el que mora el Señor. Porque, ¿sí? ¿Qué necesitamos cuidar? Lo que entra en él y lo que sale de él. ¿Sí? Y por eso nosotros no podemos albergar en nuestro corazón resentimiento, ira, contienda, malicia, etcétera, etcétera. Sí, no podemos descuidar nuestro cuerpo comiendo lo que sea o comiendo en exceso, abusando de ciertos alimentos que nos hacen daño. ¿Sí? Debemos de cuidar las palabras que salen de nuestra boca, debemos cuidar los pensamientos. Y como a mí siempre me gusta decirlo, necesitamos cuidar lo que pensamos, lo que vemos, lo que hablamos y lo que hacemos, nuestras acciones y por los caminos que andamos. ¿Sí? De verdad que necesitamos cuidar este templo que el Señor nos ha dado. Ajá. Y de verdad que si nosotros hacemos eso, entonces nosotros sabemos que además de estar este, intercediendo por nosotros, Yeshua ya en los cielos, a la diestra de su Padre, ¿qué es lo que fue a hacer para nosotros? Recuerden que dijo que iba a ser moradas para nosotros, ¿sí? Haciendo alusión al significado del matrimonio hebreo, en el que el novio, una vez que se comprometía con la novia, ¿sí? Que las familias se ponían de acuerdo, el novio se iba, se comprometían y el novio se iba, ¿y qué hacía? Preparaba la casa en la que iban a vivir. Y después de que ya estaba la morada lista, el padre era el que decidía el momento en que ya estaba listo. ¿Para qué? Para que el novio viniera por la novia. Y así el padre va a indicar a Yeshua el momento preciso en el que va a venir por nosotros. Entonces, necesitamos, de verdad, necesitamos meditar en muchas cosas y entre ellas, fíjense que en estos tiempos difíciles que la mayoría de ustedes saben por los que pasamos, mi esposa, mi familia y yo, que fueron muy, muy, muy complicados, este, de verdad que le agradecemos al Señor porque, porque no nos costó trabajo, perdón que lo diga de esa manera, pero créanme que no nos costó trabajo entender que el Señor iba a hacer su voluntad, ¿sí? Nuestras oraciones normalmente, ¿en qué términos son? Señor, quiero, Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, y siempre pedir, 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 ¿sí? De verdad que si nuestras oraciones son pedir, pedir y pedir y pedir, ¿qué quiere decir? Que nada nos sacia. Y en estos tiempos difíciles, mi familia y yo, de verdad, se los digo de todo corazón, al Señor lo que le pedíamos era que su voluntad fuera hecha, que no se hiciera nuestra voluntad. Necesito reconocer que copiamos las palabras de Yeshua y nuestras oraciones siempre eran, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros, nos guste o no nos guste. Lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras, en el momento que tú quieras, como tú quieras. Esas eran nuestras oraciones. Y siempre gracias porque nos provees de tal, 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 tal cosa. Necesitamos aprender a orar de esa manera. Reconocer la misericordia del Eterno, su fidelidad, su grandeza, su poderío, ¿sí? Agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y pedirle que se haga su voluntad. Y como cualquier padre, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a cuidar,
y va a hacer que todo lo que nos pase nos ayude a bien, como dice su palabra. ¿Sí? ¿Y por qué va a hacer esto? Porque él ya hizo pacto con David y su descendencia. ¿Sí? Y nosotros somos descendencia de David. Somos linaje escogido, nación santa. Y no les digo esto para que se crean mucho, se los digo para que sepan que estas promesas que el Señor hizo a David, también nos las hizo a nosotros. Pero ya vimos que para tener acceso a esas promesas, ¿qué necesitamos? Apartarnos del mal. Necesitamos tener temor del Señor y necesitamos guardar sus mandamientos. ¿Sí? Si no, pues aunque el Señor quiera, no va a ser misericordioso con nosotros. ¿Por qué? Porque también es justo. Y si nosotros no nos arrepentimos y, y no nos apartamos de nuestros caminos, pues el Señor necesita aplicar su justicia. No hay de otra. Ujú. Entonces, déjenme ver mi acordeón para ver por dónde vamos y que no se me pase nada de lo que les tengo que decir. Y hablábamos de cuándo se dio este pacto y necesitamos, nada más déjenme ver qué hora es. Todavía tenemos tiempo. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 17, por favor. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17, y vamos a leer de manera muy rápido el capítulo que está precioso, está hermoso este capítulo, para que veamos el contexto de este pacto que el Señor hace con David. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto del Eterno debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho el Eterno, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho el Dios de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y sabes, estas palabras pueden aplicar a nosotros, porque así ha sido. El Señor ha estado con nosotros todo cuanto hemos andado. Dice, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, perdón, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que el Eterno te edificará casa. O sea, no necesito nada de ti, tú no me vas a hacer nada. Yo soy tu padre, yo te voy a proveer, yo te voy a dar todo lo que necesites. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. ¿Sí? Él me edificará, piensa en David y piensa en Yeshua, ¿no? Mientras estamos leyendo esto. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Quién va a reinar eternamente? Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia. Haz tuyas estas palabras, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Recuerda, para siempre es Olam, de la eternidad a la eternidad.
Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante del Eterno y dijo, Eterno Dios, fíjate el corazón de David. ¿Quién soy yo? O sea, yo no soy nada, Señor, no merezco nada. ¿Quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Eso es humildad, ¿no? Y aún esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco? Pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh eterno Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. O sea, no te puedo pedir nada más, pero nosotros queremos y queremos y queremos. Nos creemos más que David, nos creemos más que Dios, ¿no? Verso 19, oh Eterno, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Eterno, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Se lo pregunta. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, eterno, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Eterno, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre. Y haz como has dicho. ¿Sí? ¿Por qué lo dice así David? Pareciera que decía, oye, ya hablaste, pues ahora cumples, ¿no? No, David lo dice porque David sabía que si el Señor prometía, lo iba a cumplir. ¿Sí? Dice el verso 24, permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, el Dios de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti, o sea, agradecimiento. Ahora pues, Señor, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor, la has bendecido y será bendita para siempre. ¿A través de quién será bendita para siempre la casa de David? Obviamente a través de nuestro Mesías, Yeshua. ¿Sí? Entonces, recuerda, pidamos su voluntad, siempre su voluntad, que hagamos su voluntad y no la nuestra. Y de verdad que nos conviene que Él haga su voluntad, porque su voluntad es lo mejor para todos. En lo que acabamos de leer, David le pide a Dios que cumpla sus planes y no los del mismo David. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David reconoce que sus pensamientos y sus caminos no son los de Dios. ¿Sí? Y estoy haciendo referencia a Isaías 55, 8 y 9. ¿Sí? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Porque Isaías ahí reconoce que los pensamientos y los caminos del Señor son más grandes, son más altos que los nuestros. Esto es lo que está haciendo también David. ¿Sí? Así es que, por favor, siempre hablemos palabra del Señor, no la nuestra. Nada de yo creo, nada de yo pienso. Nuestros pensamientos y nuestros caminos son vanos. Salomón también nos lo hace ver en el libro de Eclesiastés. ¿Sí? Nuestros caminos son vanos. David sabía eso. Y por eso Dios hace pacto con David. Y saben, lo hizo con nosotros, con todos los que estamos aquí, porque nosotros somos de su descendencia, porque somos Israel, porque queremos que el Señor nos gobierne, porque queremos seguir sus mandamientos.
Necesitamos mostrar ese amor que tuvo David para Dios. Pero mira, y no es que se haga fiesta, hasta nos cuesta guardar el día de reposo. Después de que ya tuvimos 6 días para nosotros, en el día 7, en el día de reposo, en el día del cese, todavía queremos hacer nuestra voluntad y buscamos cualquier justificación para no cumplir con el día de reposo, para no guardarlo como debe ser. Ah, no, hoy no voy a hacer esto, pero y busco cualquier justificación para no tener cargo de conciencia. ¿Sabes? Necesitamos tener esa pasión para el Señor, para con el Señor, que nuestro corazón arda de amor por Él. Eso le sucedía a David. David era un apasionado del Señor. A él no le importaba inclusive que su esposa Mical lo criticara y le hubiera dicho que era un ridículo, que se había rebajado de nivel y que iban a decir en el pueblo de él, etcétera, etcétera, porque él lo hacía para el Señor, ¿sí? Él se ponía a ver que por qué él vivía mejor, en un lugar mejor que en el que vivía el Eterno. Bueno, por ese amor que había en el corazón de David, por esa flama que ardía en el corazón de David, por eso el Señor hizo pacto con él. ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido? Si el Señor viniera ahorita y nos hablara, estuviera junto a nosotros, ¿crees que haría pacto con nosotros? Pues vamos a pensarlo, vamos a meditarlo. Y no te quiero hacer sentir mal, porque todas estas palabras que yo te estoy diciendo también me las estoy diciendo a mí. No quiero que nos sintamos mal, al contrario, quiero que tú y yo nos motivemos para decir, quiero algún día, porque no lo vamos a alcanzar de un día a otro, quiero algún día alcanzar esa pasión y tener esa llama en mi corazón que me haga estar no solamente el séptimo día, sino todos los días de la semana alabando al Señor con mis acciones, con mis pensamientos, con mi mirada, con los caminos por los que ando, por las acciones que llevo a cabo. Eso es lo que quiero que tú y yo nos motivemos. No quiero que nos sintamos mal. Al contrario, sabiendo que tenemos un Dios misericordioso, un Dios fiel, que hizo pacto con nosotros, que digamos, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que vamos para adelante. ¿De acuerdo? Bueno, espero que así sea y que de hoy en adelante meditemos en esto un poco más y que realmente empiece a crecer en nosotros esa confianza en el Señor. Ujú. Además, porque no lo digo yo, ni lo dice nadie de nosotros, lo dice su palabra, lo hemos estado leyendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vámonos de los versos 5 al 8 que tenemos allí en la pantalla. Dice, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? O sea, ni en el firmamento no hay nada que se pueda comparar con el Señor. ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos, ahorita vamos a ver qué es el consejo de los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Ujú. Fíjense que es bien curioso porque, por ejemplo, cuando dice, los cielos alabarán tus maravillas. Si buscas maravillas en el diccionario Strong, es la palabra H6382 que se lee Pele, así como Pelé el futbolista, pero no es Pele con acento en la primera E, ujú, que quiere decir milagro, prodigio, sorprendente.
¿sí? Y congregación de los santos. Ujú. Bueno, y dice, los cielos alabarán tu maravilla, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Y la asamblea de los santos, la congregación de los santos, lo dice, lo que dice en el verso 6, quienes son semejantes al Eterno entre los hijos de los potentados. O sea, dice el verso 6, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos como el Señor? Y cuando buscamos en el Strong la palabra potentados, llegamos a la palabra H410, que significa fortaleza, poderoso, específicamente todopoderoso, Dios, ídolo. Y aquí habla de los Benei Elohim, o sea, habla de seres espirituales. Y por eso dice, inclusive ningún ser espiritual se puede comparar contigo, Señor. ¿Sí? Entonces, Él gobierna en los cielos, Él gobierna en la tierra, Él es el Señor de la creación. No hay nadie como Él. Ajá. Y vuelve a hacer hincapié en su fidelidad, en que todo lo que el Señor promete, lo cumple, ¿sí? Y a veces nosotros nos creemos más poderosos que Él. Ay, no, Señor, tu palabra dice que necesitamos hacer esto, pero no, yo creo que es mejor esto otro. Señor, creo que fuiste un poquito exagerado. Eso ya no aplica para nuestros tiempos. No, mira, yo creo que eso aplicaba por tal y tal situación, pero yo no estoy en esas situaciones, para mí no aplica. Ujú. Entonces, si Dios dice algo, Él es fiel y lo va a cumplir. ¿Y sabes qué es lo que el Señor te quiere dar? A veces creemos que el Señor nos quiere dar, cuando decimos que nos da prosperidad, siempre pensamos en cosas materiales, ¿sí? Pero lo que realmente nos quiere dar el Señor, ¿sí? Lo que a Él le interesa darnos, que es la eternidad. Eso es lo que Él quiere darnos. El Señor está con nosotros en esta vida que vamos a tener de 60, 70, 80, 90, 100 años. Va a estar con nosotros siempre, eso no lo dudes, aunque pases dificultades. Va a estar con nosotros, pero al Señor le importa más la eternidad que 80, 90 o 100 años. Él quiere darte la eternidad, ¿sí? Y además en esta tierra inclusive podemos ver sus milagros. Nosotros en la casa, en mi casa, en la casa de ustedes, hemos podido ver el milagro con mi esposa, ¿no? Todo lo que pasamos y gracias al Señor que la tenemos aquí, que está aquí muy cerca de mí, gracias a Dios. Entonces, vamos a poder ver sus milagros en esta tierra, vamos a poder tener sus cuidados, ¿sí? A pesar de que a veces sentimos que no lo merecemos o es más, ni siquiera eso, que no lo merecemos, no. A veces decimos, pues yo no lo veo. O sea, para mí que no está conmigo, porque todo lo que hago me sale mal, porque desde que me acerqué a él, en lugar de que me vaya bien, me va mal. Todo lo que te sucede tiene un propósito. Oye, pero el Señor ya se pasó conmigo. Se pasó porque una tras otra. Ujú. Bueno, te repito, al Señor lo que le interesa es darte la eternidad. No le interesa que te la pases súper bien en esta tierra. Pero yo te pregunto, ¿cuándo te ha faltado la provisión del Señor? Hablando de lo básico. Aunque hemos tenido necesidades, gracias a Dios hemos comido. Ay, sí, pero todos comen carne y yo no. Bueno, pues gracias a Dios puedes comer algo menos que carne, pero bien rico y a gusto, ¿sí? Gracias a Dios tienes un techo y a lo mejor no es propio, a lo mejor es rentado, pero gracias a Dios tienes donde quedarte. Y así podemos decir un montón de cosas, ¿no?
Así es que allí terminamos hasta el verso 8 y vámonos ahora este, al verso 9. Vamos a ver del 9 al 11 en primera instancia, que dice, tú dominas la soberbia del mar. Aquí se describe el poderío del Señor, ¿no? Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. A nosotros, ¿cómo nos impone el mar, no? Pero el Señor tranquiliza las olas. Él calma la tempestad, ¿sí? Dice el verso 10, tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. ¿Y quién es el brazo poderoso del Señor? ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Y dice el verso 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste, que les vaya bien. Entonces, fíjense aquí lo que dice, tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a un herido de muerte. En alguna versión de ustedes dice Rahab, ¿sí? Utiliza el nombre de Rahab. ¿Por qué? Porque Rahab significa soberbia, orgullo, ¿sí? Y de hecho a Egipto era uno de los sobrenombres que se le ponía, Rahab. ¿Por qué? Porque Faraón, ¿se acuerdan cómo endureció su corazón para el Señor? Y no quería dejar salir a su al pueblo del Señor, al pueblo hebreo. Entonces, aquí está reconociendo el escritor de este salmo, Etán, el Esraíta, ¿sí? El poder del Señor. Dice el verso 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, o sea, todo te pertenece. El mundo y todo lo que hay en él, tú lo fundaste, ¿sí? Entonces, eh, aquí necesitamos entender que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Fíjense que el otro día una persona me dice, yo no estoy totalmente de acuerdo de que Dios está en control de todo, porque en este mundo impera el espíritu del anticristo y hay cosas que son decisiones nuestras. Y le digo, sí, pero todo lo permite el Señor. Y Él aprovecha inclusive cada una de nuestras decisiones para llamarnos al arrepentimiento, para confirmar que necesitamos seguirlo, para hacernos un bien. Yo sí soy partidario de que el Señor está en control de todo, aún en lo que pasa en este mundo en donde realmente impera el espíritu del anticristo. Pero recordemos que inclusive el mismo Eterno, ¿sí? Tiene bajo su control a Satanás, al adversario. Y el adversario no puede salirse de lo que el Señor no quiere que se salga. Entonces, necesitamos estar convencidos de que Dios está en control de todo y que aunque nos sucedan cosas que creemos malas, lo repito, ¿sí? Él siempre lo hace todo por nuestro propio bien. Oye, Rafael, ¿en qué me va a ayudar? Que me pase una desgracia tras otra, que pierda a un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor cada vez utiliza las situaciones complicadas por las que pasamos para fortalecernos. El Señor quiere fortalecernos. El Señor quiere que cada vez seamos mejores. Cuando salimos de una dificultad, nuestra fe siempre crece. Nuestra fe se reafirma. Nuestra fe se confirma. ¿Sí? El Señor quiere llevarnos a que cuando lo sigamos, todavía estemos más convencidos. Porque el Señor no quiere que solo lo sigamos y lo vimos con Yeshua, de acuerdo con los relatos bíblicos, que les dijo Yeshua a algunos, ustedes me siguen porque les doy comida, ¿sí? Bueno, el Señor no quiere que lo sigamos solamente porque nos da dinero, porque nos da propiedades inmobiliarias, porque nos da autos, etcétera, etcétera. El Señor quiere que lo sigamos porque realmente le amamos. El Señor quiere que lo sigamos por eso, ¿sí? Y allí terminamos con el verso 11 y viene el verso del 9 al 11 y en el 12 que dice, en el norte y el sur
tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. ¿Sí? Ustedes cuando han leído la Biblia, pues obviamente han leído acerca del monte Tabor y el monte Hermón. Lo que les puedo decir, que investigué un poco, y el monte Tabor, ¿sí? Está cerca del mar de Galilea, y en ese monte Tabor, algunos dicen que allí se da la transfiguración, aunque otros dicen que en el monte, la transfiguración se da en el monte Hermón, y tiene cierto sentido, ¿sí? Eh, y él habla de que allí se da la transfiguración cuando Yeshua lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se acuerdan que allí aparece quién, Moisés y Elías. Ujú. Se cree que es Moisés y Elías, y, y allí el Eterno confirma que Yeshua es su hijo, ¿no? Ahí él se escucha la voz del Señor y que dice, este es mi hijo amado, a él escuchar. Y el monte Hermón, según el libro de Enoc, allí se dio la rebelión de los ángeles caídos. De hecho, el monte Hermón es la montaña más alta de Israel, y allí, a ese nivel, a esa altitud, este, ahí nace el río Jordán. Investigué que son 3 picos de ese monte Hermón, que, y que la nieve que se derrite allí origina que se empiece a formar el río Jordán, y este monte Hermón está en la frontera noreste. Si ustedes ven el mapa de Israel, colinda con Siria y con Líbano, que por cierto, por ahí hay algunos misiles que ha lanzado actualmente Israel a Siria y a Líbano. Entonces está en la parte noreste de Israel, ¿sí? Y les repito, allí se da la rebelión, según el libro de Enoch, de los ángeles caídos. Y curiosamente también allí, en el monte Hermón, el más alto, que también puede compararse con el orgullo, con la soberbia, en las faldas de ese monte Hermón se adoraba a Baal, ¿sí? Digo, recordemos que Baal significa Señor, pero allí se adoraba a un dios, no sé si le suene conocido, que tenía cuerpo la mitad de su cuerpo era de hombre, y la otra mitad era de cabra. Entonces, pues ahí se adoraba a Satanás, allí se hacían sacrificios, y eso los hacían los pueblos cananeos, y de hecho en ese lugar es donde Yeshua con sus discípulos dice que que él prevalecerá o sea, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre él, ¿no? Entonces, y en esos montes altos, allí era donde adoraban a sus dioses. ¿Por qué? Porque creían, ya puso Juliet ahí, tienes razón, gracias por el nombre, el dios Pan. Ujú. El dios Pan era el que adoraban ahí en las faldas del monte Hermón. Y en las montañas altas adoraban a sus dioses. ¿Por qué? Porque creían que estaban más cerca de ellos. Y les repito, un monte alto significaba orgullo, significaba soberbia. Así es que lo que se está diciendo aquí, ujú, es, dice el verso 12, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón aclamarán con gozo tu nombre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, parafraseando, quiere decir, tú reinas inclusive, perdón, sobre la soberbia y sobre el orgullo. Ajá. Y el verso 13 dice, tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La diestra del Padre es Yeshua. Por eso Yeshua, después de morir, es exaltado, asciende, y de acuerdo con Primera de Pedro 3:22 y Hebreos 8:1, ¿sí? Va y se ubica a la diestra del Padre. Y vamos a leer Primera de Pedro 3:22, por favor. Acompáñenme a Primera de Pedro 3:22. Ya llegué. Dice,
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Sí? O sea, todos los seres espirituales están sujetos a quien está a la diestra de Dios, o sea, a Yeshua. Y después vamos a ver Hebreos 8:1, por favor. Dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así es que por eso dice este verso 13, y por eso les repito que también, aparte de referirse a David, es un salmo profético. Dice, tú tienes un brazo fuerte, tu mano poderosa, tu diestra es exaltada. O sea, el Mesías, nuestro Mesías, es exaltado. Ajá. Y ahora vamos de los versos 14 al 18. Todavía tenemos un buen tiempo. No cambia aquí esto. A ver, permítame ver por qué no cambia. Ahí está. Del 14 al 18. Dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. ¿Sí? La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. O sea, los bienaventurados andan a la luz de su rostro, ¿sí? Andan conforme a su verdad. Dice el 16, en tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. En tu nombre se regocijan todo el día, no nada más el día de reposo, todos los días de su vida. Rafael, eres bien exagerado. Ya hemos platicado muchas veces aquí. Tú le puedes alabar al Señor todos los días. Cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, lo haces como si lo hicieras para Él. Tratas a tus compañeros de trabajo, de escuela, a tu familia, como el Señor quiere que los trates, amándolos, respetándolos. ¿Sí? Juegas con tus amigos, con tus familiares, pues gózate. Y lo mismo, hablando, haciendo, pensando cosas de acuerdo a la palabra del Señor, no hablando tus propias palabras, no teniendo malos pensamientos. Esos nos van a llegar, pero necesitamos hacerlos a un lado. No, o sea, te van a llegar, eso te lo aseguro. O sea, te van a llegar malos pensamientos, te van a llegar oportunidades para hacer lo incorrecto, pero está en ti que aceptes la dirección del Ruach del Señor, del Espíritu del Señor. Solo no puedes, ¿sí? Solo no puedes. Necesitas de la dirección y no contristar al Espíritu del Señor, al Ruach del Señor. Y eso es algo que también aprendí ahora con la situación que pasamos. Y por eso les comentaba hace 15 días, yo le decía al Señor, Señor, yo solo no puedo. Hazme una mejor persona, hazme un mejor hombre. ¿Sí? Porque necesitamos entender eso, que solos no podemos. Y el único que puede llevarnos a cumplir, a hacer, es el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos hacer que el Espíritu del Señor esté en nosotros? Pues estando en su palabra todo el tiempo, siguiendo sus caminos, teniendo sus pensamientos. Y si tú te nutres con la palabra del Señor todos los días, y aunque no empieces con todos los días, empieza con un día a la semana y después 2 días y después 3 días y se te va a hacer un hábito y después vas a estar toda la semana leyendo una parte, orando todos los días, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dice, en tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues del Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Nada es por nosotros,
Todo es por el Eterno, ¿sí? Y fíjense, dice, ¿en dónde está? Ah, ok, bueno, hasta ahí llegamos. Me refiero hasta el verso 18. Vamos a continuar con los versos 19 al 26, que allí los tienen en su pantalla. Y dice, una vez que hablaste en visión a tus santos y dijiste, fíjense, dice, una vez que hablaste en visión a tus santos, ¿quiénes son sus santos? Sus santos son los que han sido apartados para su servicio, ¿sí? Y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a un escogido de entre el pueblo, ¿sí? Escogido, ajá, Mesaya. Ujú. He hallado a David, mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. O sea, ahí se vuelve a mezclar David Yeshua, David Yeshua. Lo he ungido con mi óleo santo y con él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. Y ya empezamos a entender esto del brazo, ¿no? El brazo del Eterno, ¿quién es? La diestra del Eterno, ¿quién es? El siervo del Señor, ¿quién es? El escogido, ¿quién es? Por eso estamos diciendo que este es un salmo que habla tanto de lo sucedido con David como profético del Mesías, ¿sí? Dice el 22, no lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios. Ojo, esto lo está diciendo el Eterno. Yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen, ¿sí? Y se acuerdan que desde el Génesis dice que bendecirá a los que te bendigan, Israel, y maldecirá a los que te maldigan, ¿sí? Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia. En todo el Salmo hemos visto la fidelidad y la misericordia del Señor. Y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Quién de ustedes dice eso? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Creo que todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Y a poco no es bien bonito leer en la palabra del Señor esto? ¿A poco no es bien bonito darte cuenta de el Dios que tienes, del Padre que tienes, del Padre que te cuida, del Padre que te provee? Hijo, la verdad es que me causa emoción esto porque estamos respaldados por nuestro eterno, misericordioso, fiel, proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿A quién le reveló todo esto el Señor? Hablando de David, se lo reveló a Samuel. ¿Se acuerdan que Samuel fue el que le dijo a David, que lo había escogido para ser rey sobre Israel? Ujú. Así es que todo esto se lo reveló a él. Y bueno, vámonos ahora a los versos 27 al 29, que dice, yo también lo haré mi primogénito. ¿Quién es el primogénito del Señor? ¿Quién es el unigénito del Señor? Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Promesa del Señor, promesa del Señor. El Señor va a cumplir sus promesas. El Señor no es, como dice, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Dice, para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono
como los días de los cielos. Y sabemos que los cielos son eternos. ¿Sí? Aquí habla de David y proféticamente de Yeshua. De hecho, todo el salmo lo está haciendo de la misma manera. Y recordar que al primogénito se le da doble herencia y el cuidado de su pueblo. Y miren, vamos a leer Apocalipsis 1:5 para ver qué dice. ¿A poco no está precioso este salmo? De todos los salmos decimos lo mismo. A ver, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. De este primogénito está hablando este salmo. Y recuerda, dice, así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Vámonos a los versos 30 a 37. Si sus hijos abandonan mi ley, mi instrucción, mi Torah, mi enseñanza, que creo que es más ilustrativo, si sus hijos abandonan mi instrucción y no andan en mis juicios, ¿cuáles son sus juicios? Pues sus mandamientos. Si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, oye, pero es que no, ya la ley no aplica. Yo no lo digo, aquí lo dice este salmo. Si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Oye, es que yo he transgredido sus mandamientos muchísimas veces y casi estoy seguro que los voy a seguir transgrediendo. Bueno, no los transgredas a propósito, porque recuerda que si tú te arrepientes y si tú amas al Señor y le sigues de todo corazón y haces tu mayor esfuerzo para cumplir, Él te va a ayudar y va a llegar un momento en que lo puedas hacer y entonces vas a tener acceso, ¿qué? ¿Qué dijimos? A la misericordia y a la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque reconoces a Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, y además tomas los mandamientos del Señor, su Torah, ¿sí? Dice, pero no quitaré de él mi misericordia, fíjate, pero no quitaré de él mi misericordia. Entonces hago lo que quiero. No, 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 no. Ajá. Dice, pero no quitaré de mi misericordia, no obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré las palabras de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. ¿Sí? Si dejaren la Torá, pero su misericordia estará para siempre. Si te equivocas, si me equivoco, vamos a corregir, vamos a arrepentirnos. Arrepentimiento no es que me remuerda la conciencia, no, arrepentimiento es, ya me di cuenta que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, pues ahora lo voy a hacer bien. Reconozco que solo no puedo, entonces me voy a tomar de la mano de mi padre y voy a ir hacia adelante en sus caminos. El Eterno no te ha desechado aunque te equivoques. No me ha desechado aunque me equivoque. El Eterno no nos dio su ley para condenarnos. ¿Sí? Escucha bien esto. El Eterno no nos dio su ley, su instrucción para condenarnos. No nos dio su instrucción para ponernos carga. Nos la dio, así como lo dice su nombre, para instruirnos, para darnos dirección. Solo necesitamos arrepentirnos. Y fíjense, vamos a Deuteronomio capítulo 4, por favor. En Deuteronomio capítulo 4, que estos versos siempre me han gustado, están, a mí me encanta leer estos versos de Deuteronomio 4, y vamos a leer del 5 al 8.
hablando precisamente de la instrucción del Señor. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó. Aquí está hablando Moisés, recuerden que Deuteronomio es la repetición de la ley. Dice, Dios me mandó perdón, mirad, os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. ¿Sí? O sea, en la tierra en la que estemos, nosotros debemos este, aplicar estos estatutos y decretos que el Señor nos dio. Dice el verso 6, guardadlos pues y ponedlos por obra. No es nada más para que nos los aprendamos, ¿eh? Ah, yo me los sé de memoria. Sí, pero no es suficiente. Hay que ponerlos por obra. Dice, porque esta es vuestra sabiduría. O sea, los decretos, los mandamientos, los juicios del Señor es nuestra sabiduría. ¿Sí? Sus mandamientos nos hacen sabios. Dice, y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley, instrucción que yo pongo delante de vosotros. ¿Para qué nos dio el Señor sus mandamientos? ¿Para molestarnos? ¿Para que no las cumplamos y nos pueda condenar porque no la cumplimos? Obvio que no, y aquí lo dice bien claro. Nos lo dio para qué, para que tengamos sabiduría e inteligencia y que los demás pueblos digan, qué pueblo sabio y entendido es este. Porque los dioses de los demás pueblos no les dieron instrucciones. Esos pueblos hacían lo que creían, lo que pensaban, lo que se les venía en gana, lo que les convenía. Y solo nuestro Dios pensó en darnos una instrucción para que camináramos de una manera que nos fuera bien en la vida, para que prosperáramos, ¿sí? Prosperáramos espiritualmente, obvio, ¿sí? Entonces, curiosamente, antes de que se fuera mi esposa al hospital, escribió los versos de Josué, del primer capítulo de Josué, en un pizarrón que tiene allí en la cocina. Y un favor me pasa el pizarrón, hijo. Sí. Y esos versos a mí me encantan. Dicen mis hijos que a propósito se los dejó, se fue 2 meses al hospital, imagínense. Y mis hijos dicen que a propósito los dejó. Y miren, no les miento, aquí tiene su pizarrón y tiene algunos versículos allí, que es el de Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, de la instrucción, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, ¿sí? Eh, ya se me olvidó allí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? ¿A poco no es precioso este verso? Nunca se aparta, ahora sí lo voy a leer, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor nos dio sus mandamientos para eso, para que hagamos prosperar nuestro camino y para que todo nos salga bien. No es para que se nos haga pesado, para que se nos haga una carga pesada, es por nuestro propio bien. Ajá. Así es que recuerda, el Eterno no te ha desechado, ¿sí? El Eterno no nos dio su ley para condenarnos, sino para instruirnos. Híjole, ¿te ha disciplinado? Sí, nos disciplina, pero esa disciplina
¿qué es? Es consecuencia de lo que nosotros hacemos. Si nosotros guardáramos sus mandamientos, no habría necesidad de disciplina. Dice la escritura que el que ama disciplina. Y si tú eres padre y no disciplinas a tus hijos, pues es porque no te importan. Porque dices, ay, que hagan lo que quieran. Si les va mal a ellos. No, el que ama disciplina. Y el Señor lo único que hace es permitir que suframos las consecuencias de lo que hacemos. Él no nos pone un castigo. Él nos dice para que se te quite. Él dice, hijito, hiciste esto, pues sufres las consecuencias. Pero ¿por qué quiere que suframos, permite que suframos las consecuencias? Para que estando en medio de la tribulación, en medio de nuestra problemática por lo que hicimos, lo voltemos a ver a Él y regresemos al camino que Él quiere que sigamos, pero no para hacerlo sentir bien Él, para que diga, ay, mira, todos me siguen, todos me aman, etcétera. No, 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 para que nos vaya bien, para que entonces hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Recuerda, los pactos del Eterno siempre son basados en su misericordia. Lo que ha pasado con nosotros es lo que dice Isaías. Este capítulo de Isaías siempre me ha gustado, el capítulo 1. Vámonos por favor al capítulo 1 de Isaías. Pues obviamente es uno de mis profetas favoritos. Y ya estoy en ese libro, pero déjenme llegar al capítulo 1 y vamos a leer Isaías 1 del 2 al 9, que dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, los dos testigos, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí. ¿Sí? Le prometió a Abraham que lo iba a multiplicar, ¿no? Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Hijo, qué feo, ¿no? Leer esto. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando dice la escritura que su pueblo murió por falta de conocimiento, ¿qué fue? Por falta de la instrucción, porque se apartaron de la instrucción, ¿sí? Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? O sea, ¿el Señor te quiere castigar? No. Cuando nosotros no guardamos sus mandamientos es porque no sé si queramos ser castigados, pero no nos importa que vayamos, perdón, no es que que querramos sufrir las consecuencias, sino no nos importa sufrir las consecuencias. Esa es la realidad. Dice, ¿por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, o sea, el remanente del que siempre ha hablado la Escritura, como Sodoma y Gomorra fuéramos y semejantes, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Otra vez, la misericordia del Señor. Y a través de Isaías, el Señor nos dice, ¿quieres seguir viviendo como vives? Oye, es que a nosotros, nuestra tierra nuestra desolada, no nos ha conquistado ningún ejército. Tu tierra eres tú, tu tierra es tu cuerpo. ¿Cómo está tu vida? Error tras error, divorcios, vejaciones, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Necesitamos arrepentirnos, necesitamos voltear a ver al Señor. Y si ya volteamos a ver al Señor, perseverar,
Vamos a perseverar. Y entonces se va a cumplir la palabra de Josué 1:8. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De acuerdo? Ya estamos llegando a lo último. Nos vamos a ir del 38 al 45. Les dije que era un poquito largo, pero afortunadamente todavía tenemos 11 minutos. Ujú. Dice, pero tú lo has rechazado y desechado. Contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado el pacto de tu siervo. Has profanado su corona, echándola por tierra. Has derribado todos sus muros. Has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino los saquean. Ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Obviamente está hablando de Israel, ¿no? Tú has exaltado la diestra de sus adversarios, has hecho que se regocijen todos sus enemigos, has retirado también el filo de su espada y no le has hecho estar firme en la batalla. Has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra su trono. Has acortado los días de su juventud, lo has cubierto de ignominia. ¿Por qué pasó todo esto? Porque se apartaron de la instrucción, porque quisieron pelear sus batallas sabiendo que el Señor iba a pelear por ellos, ¿sí? Entonces, y aquí lo que hace Etán, el escritor de este salmo, dice, oye, tú rechazaste a tu pueblo, tú lo desechaste, rechazaste y desechaste a tu ungido, ¿sí? O sea, y realmente eso no es así. O sea, todo es consecuencia de qué? De que nos apartamos de los mandamientos, ¿sí? Ujú. Imagínense, el pueblo de Israel rompió el pacto. ¿Sí? El pueblo fue el que lo rompió, el Eterno no, porque el Señor es fiel y es misericordioso, ¿sí? Dice que es oprobio a sus vecinos, o sea, sus vecinos se burlaban de ellos. No que tu Dios te iba a cuidar, no que tu Dios te iba a proteger, no que nadie podía contra tu Dios. Ujú. Aquí casi, casi el escritor dice, ¿por qué lo hiciste, Señor? Nos mentiste. Tu pueblo no puede ser castigado así. Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia, Roma nos conquistó. Ujú. Y no hiciste nada. Pero no nos damos cuenta ahora, porque nos podemos comparar con ellos, no nos damos cuenta que cuando Yeshua murió en la cruz, él venció al adversario. Esa fue la manera en el que el Señor nos trajo nuevamente a la luz, ¿sí? Y nos vamos a los últimos versos, 46 al 52, que dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Ustedes creen que el Señor se estaba escondiendo? Obviamente no. El que se había apartado era el pueblo. Dice, ¿arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? Ahorita lo vamos a comentar, pero fíjate, recuerda cuán breve es mi vida. Señor, regresa. Ven por mí. ¿No? Oye, yo me voy a morir en pocos años y no te voy a poder ver, no voy a poder estar cuando restablezcas tu reino, ¿sí? Dice, ¿qué hombre podrá vivir y no ver la muerte para librar su alma del poder del Seol? ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Pues el Señor nos puede decir, ¿y dónde están los hombres de antes, no? Que guardaban mis mandamientos. Ujú. Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos. ¿Cómo llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido? Y fíjense de qué manera hermosa termina. Bendito sea el Señor para siempre. Amén, amén. Esos versos del 38 al 45, en otras palabras, empieza, prometiste, pero ¿por qué nos desechaste?
¿Por qué desechaste a tu ungido? Si ustedes buscan el significado de ungido es Mashiach. Rompiste el pacto de tu siervo. Les repito, el pueblo fue el que lo rompió, ¿sí? ¿Por qué lo hiciste, Señor? Es lo que dice Etán, el israelita. Nos mentiste, tu pueblo no puede ser castigado así. Entonces, no, en otras palabras también dice, ¿no podré ver tu venida y tu reinado? ¿Por qué no vienes a reinar? ¿Nos creaste y nos dejaste solos? ¿Así le has dicho al Señor? ¿O has creído eso? ¿Que el Señor nos creó y nos abandonó? Nacimos y morimos. ¿Qué caso tiene la vida? ¿Le has dicho? ¿Por qué tus enemigos prevalecen contra nosotros? Ujú. ¿Te desesperas porque el Señor no viene? El Señor no viene, lo que hizo Saúl. Samuel no llegaba para hacer el sacrificio y lo hizo él. ¿Te desesperas porque el Señor no viene? Porque el Señor no soluciona esa situación complicada que tienes, porque el Señor no sana esa enfermedad que tienes, y entonces empiezas a recurrir a personas, a cosas, a símbolos, a cartas, a brujería, lo que quieras, o simplemente echas todo por la borda y te empiezas a regir por lo que tú mismo crees, por lo que tú mismo piensas. Dejas de llenar tu lámpara de aceite, dices, comamos y bebamos, que al fin y al cabo moriremos, como dice Primera de Corintios. Mejor vamos a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con José Antonio aprendimos hace como 20 días eso, ¿no? Que el pueblo de Judá necesita decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estemos firmes, seamos fieles, amémonos los unos a los otros, ayudemos al que lo necesita, oremos unos por otros, llora con el que llora, gózate con el que se goza, ama a tus enemigos, escucha al Eterno, sigue el ejemplo del Mesías. Si el Eterno dijo a David que su dinastía sería eterna, así lo será. Si dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así será. Y para terminar, me gustaría leer Filipenses capítulo 3 verso 14. Filipenses, Filipenses capítulo 3 verso 14, que dice, y así, esto tenemos que hacer nosotros. Obviamente esto lo escribió Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Yeshua, nuestro Mesías. Y Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versos 24 al 27, que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando dice yo golpeo el cuerpo es me someto mi carne al Eterno, ¿sí? Esa es la única manera. ¿Cómo lo podemos lograr? Como les digo, dejando que el Espíritu del Señor nos guíe. Y de verdad, la única manera en que el Espíritu del Señor nos guía es estando todos los días en su palabra, perseverando, reconociendo que por nosotros solos no podemos. Necesitamos ayuda del Señor. Si crees que puedes solo, está siendo orgulloso, está siendo soberbio. Y de eso pecó Satanás. ¿Sí? Necesitamos del Señor. Llenémonos del Señor. No nos llenemos de palabras de hombres. Llenémonos de palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna solamente el Señor las tiene. ¿A quién iremos si solamente nuestro Dios tiene palabras de vida? Uh-huh.
9:58. Espero que este salmo te haya gustado, que haya dejado el Señor eh, algo en tu mente, en tu corazón, que el Señor haya removido allí algunos pensamientos en tu mente y que primero Dios en esta semana y en las próximas semanas puedas seguir reconociendo que el Señor es fiel, que el Señor es misericordioso y que lo que necesitas es tomarte de su mano y no soltarlo y dejarte guiar por él, que es el único que te puede llevar a un camino de vida, que es el único que te puede dar vida eterna. ¿De acuerdo? Si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, con mucho gusto. Si no están dormidos, obviamente. Bueno, nadie despierta. Este, y pues bueno, esto Rafa, fue todo. muchísimas gracias. Conste que terminé a tiempo. Mande, Miriam. Que muchísimas gracias. La verdad, sí estaba y cada palabra pues basado con la vida diaria de uno, con Te los oímos muy problemas, poco, con las Miriam. situaciones. Ahí, Allí, como si le gritaras a tu ¿sí? esposo. Ándale. Oh, no, que la palabra muy hermosa, o sea, todo basado en la vida diaria de uno, sus bajonazos, sus caídas, y así es la vida de uno, y así el Salmo de verdad me habló muchísimo a mí en lo personal. Qué bueno, nos da gusto. El Así que Señor pues quiere Rafa, eso. El Señor muchísimas, quiere remover nuestros corazones y nuestros pensamientos. Gracias, Miriam. Saludos. muchísimas gracias, Rafa. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Rafa. Mande. No entendí muy bien lo del Monte Hermón y el otro monte que algunos historiadores dicen. Tabor, Ah, Tabor. Ok, Tabor. gracias. Es que fíjate que, que el monte Hermón eh, se dice que allí se dio, el libro de Enoch dice que ahí se dio la rebelión de los ángeles caídos. Y de hecho allí está en donde se adoraba al dios Pan. Y y muchos escritores dicen que en el monte Tabor, y eso es la generalidad lo que dice, que en el monte Tabor se dio la transfiguración. Pero investigaciones más recientes han demostrado que la transfiguración se dio en el monte Hermón, que allí se dio ese evento y no en el monte Tabor, porque ya ven que hay muchos, hay muchos, a veces se contraponen, ¿no? Las ideas y no se identifica, por ejemplo, inclusive algunos dudan de el monte Sinaí, ¿no? Y de dónde está, que la verdad es que las investigaciones más recientes apuntan a que está, unos dicen que en Egipto y otros en Arabia Saudita. Entonces, lo mismo pasa con el Monte Tabor y con el Monte Hermón, pero hay más elementos para determinar que fue en el Monte Hermón que en el Tabor. Pero si tú buscas en las páginas de internet, la mayoría te va a decir que fue en el Tabor. Pero los escritores un poco más serios que han investigado sostienen que fue en el Hermón. Ujú. Muchas gracias, Rafa. Ok, ¿alguien más? Oye, otra pregunta. Mande. Ahorita se me vino a la mente. En Gálatas 4:25 Ujú. dice que el monte Sinaí está en Arabia, pero está hablando también de Agar o sea, habla de la esclava y de la libre. Así es. Entonces, eso lo podemos tomar como base para decir que tanto como el versículo como descubrimientos arqueológicos más recientes apuntan a que el monte Sinaí está en Arabia. Sí, ¿Tú también piensas los eso? investigadores más serios apuntan a que está en Arabia Saudita e inclusive dicen que hay pruebas, ya ves que cuando el Señor da la palabra, dicen que había llamas en Ujú. la,
en la cima del monte, y algunos arqueólogos han demostrado cómo inclusive en ese monte que está en Arabia Saudita, la cima está, este, perdón por decir esta palabra coloquial, pero está pelón, o sea, como que sí hubo allí un incendio, fuego, y está la cima descubierta y se dice que fue allí en Arabia Saudita, pero antes, en tiempos anteriores, se decía que estaba en Egipto. Y obviamente también hay que considerar que la geografía también, o sea, la división geográfica no es la misma hoy que lo fue anteriormente. Tan solo lo vemos con el pueblo de Israel, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que cuando hablamos en los cursos que tenemos, siempre decimos que puede haber discrepancias, pero pues obviamente eso no debe de generar dudas en nosotros, porque si yo quiero investigar algo que sucedió hace 200 años, pues no tengo los elementos suficientes para comprobarlos, y menos si sucedió hace 3500 años, ¿no? Lo que nosotros podemos comprobar es que el Señor nos ama, que el Señor está con nosotros, que el Señor ha cambiado nuestro corazón, que el Señor nos ha llevado a ser diferentes y que el Señor nos ha proveído y todo lo que quieras. Pero en cuestión geográfica, arqueológica, pues va a haber muchas cosas. Hay dos, y ya lo he comentado contigo, Erika, hay dos escritores, Israel Finkelstein y David Silberman, que ellos están dedicados, después de ser creyentes y son judíos, están dedicados prácticamente a investigar arqueológicamente, casi casi para demostrar que lo que se dice en la Biblia no es correcto, porque ellos confían más en los descubrimientos arqueológicos que en lo que dice la Biblia. Pero pues obviamente que que pues se apartaron del Señor, ¿no? Entonces nosotros, pues también lo dice la Escritura, nosotros creemos por fe, ¿sí? Pero también no es una fe ciega, porque nosotros hemos visto los resultados del Eterno en nuestras vidas y porque además arqueológicamente y los historiadores con el transcurso del tiempo han podido demostrar que hace 100 años se creía una cosa, ahora encontraron, por ejemplo, encuentran la tumba de un rey o de un faraón, de quien quieras, no, sí, estábamos equivocados. Y como que se van acomodando cada vez más las cosas.